Su Biblia, vamos a ir a la carta de Santiago, vamos a compartir el capítulo 1. Libro de Santiago, capítulo 1, vamos a leer el verso 3 y 4. ¿Cuántos lo tienen? Amén. Vamos a dar lectura a esta palabra, lo vamos a hacer como siempre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dice así la palabra del Señor: sabiendo que la prueba de nuestra fe produce paciencia. Amén. Mantenga la paciencia su obra completa. Así que os dice completa, para que seáis perfeccionados y cabales sin que os falte cosa alguna. Amén. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús. Gloria al nombre de Jesús. Dice la palabra del Señor en estos versículos que hemos tomado. Dice: hermanos míos, tened por sumo gozo. Escuche bien esa expresión. Tened por sumo gozo cuando os halléis en diferentes pruebas. No es que significa, hermano, acá la palabra que nosotros nos gozamos cuando nos pasan cosas malas o nos alegramos porque algo nos pasa. Sabemos que no, eso produce tristeza, produce aflicción, produce muchas cosas, hermanos amados, que a veces hasta nos quejamos por pasar esos momentos. Y la Biblia dice que nosotros lo debemos tener como sumo gozo. Parecería algo que estamos muy lejos de alcanzar, por lo que nos pasa, por lo que nosotros vemos o por lo que nos sentimos. Pero queremos explicar un poquito de esto y va a ver qué es precioso, qué es realmente el por qué Dios permite esto y cuál es el fin de todas estas cosas que nosotros sabemos que Dios nos haga pasar diariamente. Hay muchos conflictos, muchas situaciones que son hasta difíciles de entender, pero que la Biblia me diga a mí que yo puedo sentir un sumo gozo y decimos: ¿y por qué dice esto el Señor? Y ya le vuelvo a decir, no tiene nada que ver con alegrarse por el dolor. Nadie se va a alegrar por el dolor, seguro, pero sí, hermano, cuando alguien llega a entender y tiene la capacidad, hermano, desarrollada por entender que es Dios el que así lo permite. Porque Él es un Dios de propósito. ¿Cuántos lo creen? Amén. Atrás de cada cosa que Él permite en nuestras vidas hay un propósito, hermano, dado de parte de Dios. Amén. Y acá vemos que dice, hermano, mantenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos, cabales, sin que os falte cosa alguna. Amén. Quiere decir que la paciencia, hermanos amados, es algo que se tiene que manifestar en la vida del cristiano. Y nosotros, ¿cómo sabemos, hermanos, si podemos hacer que en nuestras vidas se genere esa paciencia que necesitamos? Es a través, hermanos, de las pruebas, de las luchas, de las adversidades. Y cuando vemos que Santiago dice que nosotros nos encontremos, hermano, en sumo gozo, es por ver el resultado que van a dejar aquellas cosas internamente en la vida del cristiano. Ya le digo, no porque se goce algo, pues estaríamos locos que nos esté pasando algo malo y estemos contentos como si nada pasaría. No, está hablando que alguien que entiende puede observar y poner la mira en el resultado que esto le va a dejar en su vida espiritual. Por eso que explicamos esto, y no muchos lo entienden. Por eso cuando viene la lucha, viene la prueba, se reacciona normalmente, humanamente y no espiritualmente. ¿Por qué, hermanos amados? Porque nosotros tenemos que entender que sabemos nosotros que la prueba de nuestra fe es por nuestra fe. La prueba que le viene personalmente a cada cristiano es por la fe que ha recibido. ¿Y es para qué? Para perfeccionarnos en esa fe. ¿Por qué? Porque esa fe que nosotros sabemos que significa el creer, tiene que producir en nosotros esa paciencia. Ahora decimos, ¿y por qué tiene que pasar esto? Vamos al capítulo 15 de Romanos. Y mire lo que dice acá Pablo en los Romanos, capítulo 15, verso 5,
dice, pero el Dios de paciencia y de consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús. Y a su nombre, presten atención, después siguen leyendo. Pero el Dios de paciencia y de consolación, o sea que Él es el Dios de paciencia y de consolación. Entonces decimos, ahora vemos que la prueba de nuestra fe, hermano, tiene que venir en nosotros. ¿Para qué? Para que por medio de esa prueba nosotros entendamos, hermanos amados, que eso produce. ¿Cuánto entienden? Él es el Dios de paciencia. Amén. Eso ya lo sabemos. Dice 15:5 de Romanos. Ahora, en mi vida, en su vida, se tiene que producir esa paciencia. No es algo que está en nosotros, en Él está. Amén. Pero en nosotros tiene que producirse. Y para que se produzca esa paciencia, la prueba tiene que venir. La lucha tiene que venir. ¿Y qué dice? De vuestra fe. Ahí se saca el limpio. ¿Quién le cree a Dios y quién dice creerle? O quién aparenta que le crea. Entonces miramos y decimos, ¿pero qué? ¿Este está loco que yo tengo que tener un sumo gozo? No. Ya les digo, es para alcanzar la imagen y semejanza de Él en cuanto a lo que es Él en su esencia. Él es paciente para con todos. Él no quiere que nadie perezca. Él es el Dios de consolación y paciencia. Amén. Y ahora dice, hermano, que nosotros sabiendo, es algo que la iglesia tiene que saber, que en la vida de cada uno tiene que producirse esa paciencia. ¿Entiende? Y dice más, la paciencia tiene que tener una obra completa. Es como que alguien tiene que llegar a entender que verdaderamente adentro de su corazón, hermanos amados, puede manifestar esa paciencia. Si nosotros vamos al libro de Gálatas, capítulo 5, verso 22, nos vamos a encontrar que nombra la paciencia en cuanto como un fruto del Espíritu. Y usted va a escuchar amor, templanza, mansedumbre y todo lo que enumera allá. Pero cuando llega la paciencia, dice, y la paciencia tenga su obra completa. Amén. Es la única manifestación del Espíritu que dice, y la paciencia tenga su obra completa. Claro, porque usted puede aprender a tener paciencia progresivamente. Y cuando después eso se completa por la experiencia, por las luchas, por las tribulaciones, por todo lo que Dios ha permitido en su vida, usted, hermanos amados, alcanzó ese pleno conocimiento, que eso nos habla de madurez. Que eso nos habla de una disposición y miramos las cosas de diferente punto. Entonces ahora vamos a volver a esto y decimos, tened por sumo gozo. Tened por sumo gozo cuando vayáis en diversas pruebas. No te quejes, no le des lugar a tu carne, no quieras demoniarte, ya estoy pensando en irme y ya le echo la culpa a fulano o a mengano. No, tened por sumo gozo, porque esa prueba es en cuanto a la fe que recibiste, y la fe tiene que tener una obra completa para que se manifieste en tu vida una vida de paciencia. Una vida de saber el esperar en Dios, el aprender a soportar las cosas, entender que tiene que ser parte de tu vida porque Él es un Dios de paciencia. Amén. Y nosotros somos miembros de su cuerpo y estamos injertados en Él. Y como miembros de su cuerpo, la iglesia tiene que aprender a ser paciente, porque es ahí donde salen los hombres de Dios, es ahí donde hay gente que veía cosas hostiles, obstáculos, lucha, prueba y cuántas cosas le han sucedido. Nosotros vemos, hermanos, que se armaron de esa paciencia y Dios cumplió su plan y su propósito en su determinado momento con cada uno de ellos. Amén. Entonces decimos, nos conviene saber y entender todo esto. Sí, por eso lo que estamos mencionando dice, y sabiendo, escuche bien, sabiendo, como diciendo a la iglesia, no puede ignorar esto, no puede estar ajeno a lo que el Espíritu
Espíritu Santo le está hablando. Por eso el viernes hablábamos que hay corazones apocados, que parece que están haciendo una rutina, ir y venir, y se ponen esa mochilita encima con miles de preocupaciones, y porque me falta esto, y porque por aquello, y seguro humanamente siempre va a haber aquello que les falta, pero espiritualmente es el Señor el que está probando, hermano, y está produciendo en nosotros un cada vez más excelente, hermano amado, en cuanto a llegar a entender todo lo que nos enseña. Y dice que nosotros, hermano, la fe, esta palabra tiene que tenerla bien clara. La fe produce paciencia. El creer produce dentro suyo. ¿Cuánto están entendiendo? El que usted crea en cada momento, en cada punto de su vida, cuando las cosas se le pueden poner muy difícil, tiene que entender, hermanos amados, que la fe es la que produce esa paciencia. Amén. Entonces ahora usted me hace la idea, ¿por qué pasan las cosas? ¿Por qué me pasa esto, aquello y esto otro? Y a veces ando con la cara larga, no aguanto a nadie, manifiesto mi carácter y cuántas cosas. La fe produce, quiere decir que Dios está produciendo. Y usted lo ve como algo adverso, lo ve como algo que vaya, estoy cansado de pasar tantas cosas. No, Dios está produciendo. Amén. Amén, hermanos. Mas tenga la paciencia su obra completa, o sea que se tiene que completar. No es que tengo paciencia en algunas cositas nada más, no, tiene que entender que se tiene que completar, es llegar al conocimiento. Dice para que seáis perfectos. ¿Cuántos están atentos? Para que seáis perfectos, o sea que se relaciona también con la perfección. ¿Me entiende? Alguien que no manifiesta una sabiduría de Dios, hermanos, es alguien impaciente. Así es el hombre natural. Nosotros de la impaciencia podríamos dar cátedra de lo arrebatado, de lo impulsivo, de cuántas manifestaciones que se relacionan precisamente con la naturaleza. Pero el Dios de consolación y paciencia, ¿cuánto lo ha tenido para mí y para cada uno de nosotros? ¿Me entiende? Y dice que la obra, hermano, que se tiene que producir en nosotros es para que alcancemos una vida de paciencia. En la antigüedad se lo conocía a él como el Dios de consolación y paciencia. ¿Por qué se le conocía de esa manera? Porque por ahí pasaba años y no le hablaba a gente que le había llamado. Y no tenían ellos el Espíritu Santo y la palabra y la dirección del Señor para ser conducidos. No, hoy lo tenemos nosotros por el sacrificio de Cristo. Por eso que se lo conocía como el Dios de paciencia. Acuérdese que cuando fue y se multiplicó el pueblo de Israel en tierra de servidumbre, dice que estuvo 430 años hasta que levantó un libertador para que vaya y dice, visto la aflicción de mi pueblo. ¿Me entiende? O sea, vienen los tiempos que manejaba Dios en la antigüedad. Y hoy en la iglesia vemos que porque tenemos a Cristo, tenemos el Espíritu Santo, nos dice, miren, la fe que yo le di a ustedes, esa fe les va a producir lo que yo soy. ¿Cuántos lo creen? Santiago capítulo 2, verso 22, mire lo que dice. Verso 22 de este capítulo 2 de Santiago dice, ¿no veis que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfecciona por las obras? Escuche bien, está hablando de Abraham. Amén, está hablando, hermano, que le dice, ¿no ves que la fe actuó juntamente con sus obras? Y que la fe, hermanos amados, nosotros entendemos que produce, ¿ve? La fe lo lleva, hermanos amados, a creer. Y de la única manera que la fe se perfecciona es por las obras. ¿Entiende? Ahora usted mire lo que estamos hablando. Si volvemos y decimos, ¿cómo se puede producir la fe? ¿Cómo se puede producir la paciencia dentro mío? Por la fe. Y la fe, ¿qué dice que es, hermano? Que es algo que nosotros tenemos que creer porque la hemos recibido, y dice la convicción de lo que no se ve. Ahora nos dice la palabra que la fe se perfecciona por las obras.
Quiere decir que cuando yo estoy esperando en Dios para que se manifieste esa vida de paciencia dentro mío, a la vez se está perfeccionando la fe. Miren todo lo que va produciendo adentro cuando usted está esperando en Dios. Cuando hay una promesa de Dios, cuando usted quiere vencer en algunas áreas de su vida y está atento y está luchando, no está con los brazos cruzados y actúa de la misma manera todos los días y después quisiera ver cambios favorables, espirituales, en cuanto a estar mejor espiritualmente. No, imposible. El pelear la buena batalla significa eso, dejar que Dios vaya produciendo dentro tuyo, dejar que Dios te meta la mano adentro, porque si Él es el Dios de paciencia y dice que nosotros también tiene que manifestarlo y que lo único que manifiesta esa paciencia es la fe, y la fe se perfecciona por las obras, quiere decir, hermano, que todo lo que me está pasando, por eso es algo útil. Ahora volvemos de vuelta, gozaos y alegraos, encuéntrense en sumo gozo cuando están luchando. Pero ¿qué son? ¿Alguien que te gusta que te pasen cosas malas? No, es por lo que va a producir. Aleluya. Por eso dice, el siervo de Dios tiene que ser sufrido. Entonces, si alguien tiene que ser sufrido, tiene que armarse, hermanos amados, de esa fe y de esa paciencia que lo va a llevar a soportar. Porque el escritor de los Hebreos, usted lea todo el capítulo 11 de Hebreo y cómo habla de los héroes de la fe, como le llaman algunos ese capítulo. Y empieza, hermano, a enumerar un sinnúmero de cosas que le ha pasado a gente en el Antiguo Testamento por haber creído a Dios. Y hoy la iglesia no entiende que la fe se tiene que perfeccionar y que para que ella se perfeccione le tienen que pasar las cosas. ¿Cuántos están escuchando? Amén. Le tienen que pasar las cosas. Esto nos gusta escuchar, pero es parte del trato de Dios. Es parte de lo que yo abracé. Es parte de lo que yo creo. Es parte de todo lo que Dios me enseña todos los días. No puedo venir a la iglesia y escuchar y decir amén, 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 y ser siempre de lo mismo. Ser un poquito más de lo mismo. Y lo único que hago es una rutina y no me perfecciono, no practico la fe. No produce nada dentro mío porque estoy siempre igual. Entonces nosotros lo miramos y decimos, ¿qué necesidad tenemos nosotros de permitirle a Él que produzca? ¿Cuándo? Cuando yo le creo, cuando yo hago uso de la fe que me dio Él. No es mía la fe, Él me la dio. Y siempre hablamos de la fe y parece que se entiende tan claro, pero qué tan difícil se hace entender verdaderamente cuando las cosas pasan. ¿Por qué se hace tan difícil? Porque es ahí donde tengo la oportunidad de poner por obra lo que digo que creo. Amén, ¿no? Que hablo de un Dios todo lindo, y cuando algo pasa ya ahí bajo los brazos. No, estamos hablando de entender qué es lo que produce dentro mío. Y habla de que esto tiene que tener una obra completa. Quiere decir que se llega, hermanos amados, a una estatura, hermano, para que seamos perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Como diciendo, si vos te dejás llevar en ese proceso, vas a llegar a un momento, a un punto, donde no te va a faltar nada. ¿Y qué dice? Que seáis perfectos. ¿Vio? O sea, que se puede alcanzar la perfección, sí que la podemos alcanzar. Como hombre, no. ¿Qué vamos a alcanzar? Pero espiritualmente sí, porque Él es perfecto. Y Él está acá adentro, y tenemos el Espíritu Santo. Entonces entendamos, Él nos quiere llevar a que usted y yo manifestemos algo que Él ya lo es, Él ya lo tiene, su esencia es de consolación y paciencia. ¿Cuánta paciencia ha tenido para con el hombre? ¿Cuántas cosas el hombre hace que Él solamente quiere ayudarlo? ¿Cuántas cosas, hermanos, a pesar de todo lo que nosotros vimos, lo tenemos muy en poco y el Señor nos trae, hermanos, nos empuja para adelante y nos hace entender que hay siempre una palabra de parte de Él para que nosotros lleguemos a la salida en cualquier situación que nos encontremos? Amén. Ahora si yo me quedo parado en el camino y me pongo a lamentarme y a mirar todo humanamente, y seguro que no va a haber nunca una salida.
Pero si yo entiendo, hermanos amados, que es para la prueba de nuestra fe y que eso está produciendo dentro mío, digo, Señor, yo no lo entiendo mucho, esto es lo que me está pasando, tú sabes cómo me siento, tengo ganas de salir corriendo, pero una cosa yo sé, tú estás produciendo dentro mío. Si tú estás produciendo, ya no me importa lo que me está pasando. Por eso dice gozado. Y claro, si uno lo ve, dice sumo gozo. ¿Y cómo voy a sentir sumo gozo cuando me pasan las cosas? Y claro, uno se lo mira humanamente y parece que se está contradiciendo la palabra. Él no se contradice jamás. Es porque Él sabe los resultados que va a dejar en alguien que se deja, hermano, llevar y que Él produzca dentro. Va a ser alguien cabal, que va a saber dónde está parado. Dice que alguien que puede ser perfeccionado y que toda la abundancia de todo lo que está escrito en la palabra puede ser una realidad, que Él cumpla su propósito, que pueda hacer su obra, que sea alguien útil en las manos de Dios. Hermano, hoy se quiere alcanzar metas, pero sin esfuerzo, hermanos amados. Por eso están cada uno, en la mayoría de las personas, encasillado en su problema, en su situación, en su enfermedad, en lo que le falta, y siempre están haciendo énfasis. ¿Y qué hay de entender esto, hermanos amados? Que Él produzca todo aquello que va a hacernos que nosotros mostremos la imagen de su amado Hijo estando en el escenario de esta tierra. ¿Qué es hacer el trabajo final? ¿Qué es manifestar la vida de Cristo? ¿Qué es ser responsable delante de Dios con todo lo que estamos oyendo? ¿Entiende? Entonces ve que esto es necesario que lo entendamos. Cuando a usted le pase alguna situación o la estará pasando, usted entienda algo, hermanos amados, que la fe se tiene que perfeccionar. Y para que la fe se perfeccione tenemos que tener obra. ¿Y cuál es nuestra obra? Tiene que obedecer a Dios. Es de la única manera. Y después lea Santiago cuando dice, porque la fe, si no tiene obra, dice que está muerta en sí misma. O sea, no es que le dé una fe muerta, jamás, es una fe viva, pero se hace muerta por la actitud que tiene el cristiano. Tengo la fe, sí, pero siempre obro conforme a mi razonamiento, a mis argumentos y todo lo que siempre enseñamos que es contrario a lo que se ha recibido. Entonces, ¿qué pasa con ese hombre, esa mujer? Tiene una fe muerta. ¿Pero por qué? Porque Él la hace muerta. Ahora cuando dice para el que cree, empieza a tener obra, empieza a decir, sí, esto aunque mi carne se queje, yo sé que es lo correcto, yo me sostengo en esto, yo le creo a Dios, y al final de sus días la bendición de Dios no puede fallar. Porque son promesas puntuales para gente que le cree. Siempre hablamos de que las bendiciones de Dios las reciben todos los que creen. ¿Cuántos creen? Entonces son para nosotros, hermano. Son para todos nosotros, no hay que dudar. Por eso entendemos ahora que nos encontremos en sumo gozo, humanamente imposible. Espiritualmente, si entendemos, ahí vemos la gloria del Señor y dice para que nuestra fe produzca paciencia. En lo que usted cree, produce adentro suyo. En lo que yo creo, ahora miramos que en nosotros, le vuelvo a repetir, se tiene que producir. Él ya lo tiene. Y ahora nosotros progresivamente lo vamos a ir alcanzando. Hay gente que pasa, no sé, añales en la iglesia y le habla de paciencia si son arrebatados, impulsivos, carnales en otra palabra. ¿Me entiendes? No tienen un granito de paciencia, no tienen un gramo de tolerancia en nada. Por eso Dios son iguales que los que están allá afuera. Y los que están allá afuera, que dice la palabra, no hay paz para el impío. ¿Me entienden? Ellos porque son impíos, gente que vive una vida espalda a Dios. Y la iglesia, en algunos casos, gente que ha creído que ha sido lavada y limpiada, lo decimos, ¿y por qué no tienen paz? ¿Por qué no tienen paciencia? ¿Se entiende? O sea, tienen 50 años en la iglesia y les pasan y allá están reaccionando de la misma manera como hace 50 años atrás. Entonces decimos, ¿ven qué aprendieron? Nada. Eso es lo que tenemos que salir de ahí. Por eso, hermanos amados, aunque esta carne se reviente, nosotros tenemos que entender que nos debemos gozar porque Él está produciendo.
O sea, nunca deja de producir. Aún en los momentos más difíciles, hermanos, Él está haciendo algo dentro de nosotros. ¿Será que el que nos llamó, el que pagó el precio por el rescate de nuestras almas, nos va a hacer pasar algo inútil? ¿Va a estar pasándonos algo que el Señor no se da por enterado? ¿No nos dice que con Cristo nos dio juntamente con Él todas las cosas? Entonces miramos y decimos, pero hay cosas que a nosotros nos van a beneficiar. Y siempre enseñamos que a través de la lucha, de la adversidad, de la espera y de todo aquello que parece contrario a lo que es para nuestro bien, hermano, Él escogió de esa manera. ¿Por qué? Porque Él fue experimentado en quebranto. Él fue, hermano amado, sufrió y pasó tantas cosas y Él es nuestro representante. Entonces usted ármese de la idea que ahora la fe que le ha dado es para que vaya produciendo. Nunca es aparte de eso. Usted puede sentirse de lo mal que quiera, pero si usted reflexiona a la luz de la palabra, es mi amado que está produciendo. ¡Aleluya! Él sufrió. ¿Quién soy yo para no sufrir? ¿Quién soy yo para no soportar esto? Vio, siempre decimos, hay un servicio en estos días que está todo bien mientras nadie me dice nada. Por allá alguien me dijo algo, no, ya está. Me olvidé de todo lo que le prometí, de todo lo que estaba haciendo y de todo lo que decía entender. ¿Por qué? Porque no le produjo algo bueno, porque no entendió que la paciencia por medio de la fe va produciendo adentro. Y la fe que dice que se perfecciona por las obras, quiere decir por lo que creo. ¿Se entiende, hermanos? Entonces miremos la necesidad que tenemos de mirar, hermanos, estos pasajes de la Biblia de otro punto de vista. De otra manera, decir, qué hermoso, o sea que hasta cuando me siento mal, el Señor está obrando y es para mi perfección. Y dice y que la perfección, hermanos, es para que seamos perfectos y cabales, sin que nos falte cosa alguna. Qué tremendo que es. O sea, nosotros cuando nos pasa algo no lo estamos viendo, que Dios lo permite para que no nos falte nada. No, primero la queja, el enojo, empezar a hablar de todos aquellos que supuestamente nos hicieron algo. Siempre miramos las cosas humanamente, pero la Biblia dice que Él nos trajo, nos metió dentro de su reino y nos trajo de las tinieblas a la luz admirable, que estamos dentro de un reino donde es un sistema espiritual, que todo me apropio por medio de la fe, lo meto acá adentro y todo lo que yo necesito está dado porque Cristo ya pagó el precio. Pero no, cuando me hacen algo ahí me salta mi carne y no entiendo lo que es la separación, no porque no me lo hayan dicho, sino porque yo estoy intacto en esa naturaleza. Entonces dentro del reino no encaja. Por eso dice, son manifiestas las obras de la carne. Amén. Y Dios que cada vez que pasa algo lo vemos con tanta claridad. No hace falta decirle, mira lo que hiciste. Ellos mismos lo muestran de qué manera son, aunque se cuiden, aunque no quieran abrir la boca, a nadie puede ser el que pueda burlar a Dios. El Señor hace simple, aunque te quedé callado 10 años, abrí solamente tu boca y el Señor se saca a luz lo que verdaderamente le permitiste a Él hacer en cuanto a tu vida espiritual. ¿Entiendes? Entonces no es que buscamos quién no lo está haciendo. ¿Entiendes? Que el fruto de cada uno de nosotros es lo que manifiesta lo que dice la palabra. Por su fruto los conoceréis. Por su conducta, por su testimonio, por su vocabulario, por su compromiso a todo lo que se le está enseñando, ellos mismos se dan a conocer. Entonces miramos, hermanos, de esto. Es en lo que tenemos que hacer énfasis, en lo que va produciendo cosas que me van a hacer de beneficio en mi vida espiritual y va a beneficiar la obra en cuanto a lo que el Señor me ha puesto. Ruego a Dios que podamos entender esta meditación de la palabra, hermanos, y que podamos tener en cuenta, vienen días difíciles, ya sabemos que esto se va a empeorar cada vez más. Es un principio de dolor. Esto es un principio de algo que el mundo no sabe, hermanos, a lo que va a estar en un presente para ellos. Pero nosotros creemos firmemente que antes que se venga esa tribulación, la iglesia no va a estar más.
Amén. Y mientras estamos acá, creemos firmemente que estamos con un plan y un propósito. Le permito al que produzca dentro mío, porque después todo eso yo voy a poder ser paciente para con otros, voy a poder enseñarles a otros, y no porque lo leo en la Biblia, sino porque está formado en nosotros. Amén. Y dice, la paciencia tenga su obra completa. Amén. Tiene que llegar a un punto que el cristiano tiene que llegar a manifestar esa vida, y Dios lo va a hacer. ¿Por qué lo sabemos? Porque él, antes de llevarse a la iglesia, la va a exhibir. Él la va a exhibir, no una iglesia carnal, una iglesia que está todo bien hasta que le hacen algo. Va a mostrar una iglesia sin mancha y sin arruga delante del mundo, y después se la presenta al Padre. Esto es lo que compré y lavé con mi sangre. ¿Entiende? Gente verdaderamente que se haya dejado llevar por el Espíritu Santo para hacer su obra. Así que, hermanos, que el Señor me los bendiga y que podamos entender que podemos gozarnos con sumo gozo cuando pasamos esos momentos. ¿Quiénes son esos? Los que entienden. No son los que dicen entender y después hacen otra cosa. Solamente los que entienden van a poder manifestar la vida de Cristo en cada momento, o cuando las cosas se pongan más difíciles, es donde nos vamos a sacar a relucir lo que hemos aprendido. Amén. Que Dios los bendiga, hermanos, y vamos firmes adelante, y vamos a rogarle a Dios por todas las necesidades que han llegado y que llegan a nuestros oídos, y por hermanos y gente que está pasando. Nosotros debemos orar y estar siempre ahí haciendo el bien. Dice, no nos cansemos de hacer el bien. Amén. Y que en cada momento donde podamos extenderle la mano a alguien, que ahí haya uno de nosotros para poder ayudar. Amén. Amén, hermanos. Que el Señor les bendiga. Nos ponemos de pie, vamos a orar y le pedimos al Señor que nos haga entender una vez más su palabra. Padre amado, en el nombre de Jesús te damos gracias por tu amor, tu bondad y tu misericordia, Señor.